Señor tanta bondad que ha tenido para con nuestra vida. Amén. ¿Ha podido disfrutar de la presencia del Señor? Porque Él está aquí. El domingo decíamos, Él vive. Y cuando decimos así, hay que buscarlo. Y si lo buscamos, lo hallaremos en cada situación, ¿sí? Y cuando, como decía nuestra hermana, con esa analogía, con ese ejemplo, dejar el vaso o el peso en la mano del que todo lo puede. Amén. Invito a que busquen su Biblia. Vamos a meditar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer este versículo, luego leeremos otros más. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por esta tarde tan maravillosa que tú nos concedes, en la cual hemos podido llegar hasta este lugar, venciendo diferentes barreras, Señor. El tiempo, el cansancio, la economía, aún a veces nuestro estado de ánimo, pero gracias, Señor, porque estar aquí es una bendición, es una victoria y tiene recompensa, Señor. Por eso te damos gracias por tu presencia en medio nuestro y agradecemos, como al final expresamos, Señor, tu bondad, que hemos expresado que tú nos llamas a que vayamos a ti, Señor, y que encontremos en ti ese refugio, esa fortaleza que solamente tú nos puedes dar en medio de nuestras dificultades. Y cómo no agradecerte por tu bondad, porque tú has sido bueno, Señor, siempre has sido bueno. Por eso en esta hora te agradecemos y te honramos y te damos gracias, Señor, porque vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que nos hable, que tu Espíritu Santo se comunique, Señor, a nuestros corazones a través de esta palabra y nos pueda afirmar todos estos principios, estos conceptos que tú nos vas a recordar, para que podamos, Señor, caminar en una vida íntegra, Señor, y en una forma en victoria, Señor, en cada uno de nuestros días. En esta hora, Señor, aquí está, Señor, mi vida, mi corazón, dispuesto, Señor, a hablar lo que tú quieras hablar, Señor. Y oramos por aquellos que no han podido llegar, por aquellos que están en dificultades, Señor, ya sea personales o familiares, económicas o de salud. En el nombre de Jesús oramos, Señor, oramos por la vida de tu hija Karina, por su recuperación completa, Señor, para que pronto, Señor, ella pueda estar también reunida en tu nombre, Señor, adorando junto al resto de la congregación. Oramos, Señor, por su salud, oramos por la salud de David, Señor, que tú puedas tomar control de esa presión arterial y que, Señor, pueda ser alcanzado por tu gracia, Señor, sanadora, manifestándose en sanidad en su vida. Oramos, Señor, por todos aquellos que están recuperándose, Señor, por la vida de Maite, por su pierna, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu poder, Señor, sea manifiesto, soltando esos huesos, creyendo que tú estás obrando. Aún los hermanos con mayor edad, con sus dolencias, Señor, en el nombre de Jesús, tu poder sea obrando, Señor, alivio y sanidad, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre nos encomendamos. Amén. Amén. Bueno, el escritor de este libro, hermanos, era un líder de la iglesia de Jerusalén.
era uno de los líderes. No es Santiago apóstol, ¿sí? El apóstol Santiago, que fue el primer apóstol en morir, ¿sí? Por Herodes. Este Santiago es el hermano de Jesús, ¿sí? Y que fue un líder en la primera iglesia, que escribió aproximadamente después de que ocurrió lo de Esteban, cuando la muerte de Esteban, y que empieza, o sea, desata una persecución sobre los hermanos, sobre los cristianos. Entonces, al finalizar este libro, o esta carta, que es una carta no muy extensa, termina hablando acerca de la oración. Sí, vamos a leer algunos de los otros versículos, pero esta expresión, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vamos a meditar algunos rasgos de esa oración eficaz. ¿Cuántos estamos orando en este tiempo? Hay diferentes motivos de oración, por personales, familiares, laborales, por el país, por la nación, por los necesitados. Hay innumerable cantidad de necesidades por las que podemos orar, y también orar por nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Pero cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, no está diciendo acá que todo lo que le pidamos a Dios lo va a hacer como nosotros lo queremos, y cuando nosotros, sino que vamos a ir viendo cómo funciona esta verdad de que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese en el versículo 13 de Santiago 5, la primera parte, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Oración. Y el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, es evidente, hermanos, que aquí habían necesidades. Recordemos, el contexto es el de una persecución. Entonces habían dos posibles o constantes de sufrimiento o de necesidad en la iglesia de Jerusalén en esa época. Una era externa, era la aflicción por la persecución, por la injusticia, por la forma en la que eran tratados los cristianos, los primeros cristianos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el que estaba afligido? Orar. Y tal vez no precisamente para que se pasara esa persecución, ese motivo de aflicción que era externo, sino para poder tener la paciencia de soportar mientras durara, y para que finalmente Dios se manifestara, porque siempre Él ha estado en control y estará en control. Amén. Entonces, aplica esta aflicción. ¿Hay alguno entre vosotros afligidos? La aflicción, bueno, no será la misma que los hermanos de Jerusalén, la persecución, pero sí diferentes aflicciones. Tenemos para ser dulce en cantidad de motivos que pueden provocar aflicción en nuestros corazones, ¿sí? Y la otra, esta ya no era externa, sino era interna, la enfermedad. Y dice ahí: si está alguno enfermo hasta el punto que no puede acercarse en esa época a donde se reunían, en casas o en algún lugar específico, bueno, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos ahí en griego es presbítero, que es algo así como un supervisor, como un veedor, ¿sí? No tiene tanto que ver con la edad, sino con la madurez, ¿sí? Puede haber un anciano que sea joven, ¿sí? Porque no está refiriéndose a la edad, sino a la madurez espiritual. Y dice ahí: llamen, que oren por el que está enfermo y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Esto parece medio raro. ¿Por qué ungiéndole con aceite? Jesús en Marcos 6:13 mandó a los discípulos
también a orar y a ungir con aceite. El aceite siempre ha sido el aceite de oliva, ¿sí? No había cocinero de maíz, ¿sí? O natura, de girasol. Era aceite de oliva. ¿Pero por qué, hermano? Porque siempre intentando afirmar la fe de la persona, además de escuchar la oración, siente que hay algo, ¿sí? Algo que le es untado, como hacía el pastor con las ovejas, ¿sí? Podría simbolizar el Espíritu Santo, pero sobre todo, hermano, dice ahí específicamente en el nombre de Jesús. No es ni la oración ni el aceite, sino el Señor el que traía sanidad, si Él lo disponía así. ¿Amén? Entonces, pero sí aconseja, si están algunos, que sean ungidos por el Señor, porque la sanidad empieza con la oración. No sé cuándo se efectivizará en el tiempo, puede ser en lo inmediato, puede ser paulatino, o puede que no se dé la sanidad, pero siempre empieza con la oración. Amén. Entonces por eso Santiago está terminando esta carta alentando a que estén orando. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado, porque no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero alguna podría tener como origen o la falta de la respuesta de Dios como origen un pecado. Entonces siempre un anciano, un hombre maduro, un veedor, iría, ¿usted cómo está con su relación con el Señor? ¿Está bien? ¿Hay algo que tenga que arrepentirse? Y bueno, aprovechaban la situación además de orar, y por eso los pecados eran perdonados, no porque los ancianos les perdonaban, sino porque les alentaban a que se arrepintieran y que confesaran. Amén. Entonces vamos a ver lo que está diciéndonos Santiago es: cuando hay problemas en la vida hay que orar. El apóstol Pablo dice, Tesalonicenses 5:17 creo que es, orar sin cesar, o sea, es permanente. Pero aquí, en el contexto en el que está la iglesia de Jerusalén, Santiago le dice, cuando hay que orar siempre, pero más importante aún es orar cuando hay dificultades. En lugar de alejarnos de Dios, de aislarnos de Él y de no hablarle, de no comunicarnos con Él, al contrario, hay que orar y hay que buscar el rostro del Señor en esos tiempos. Pero lo que quiero que veamos rápidamente en esta noche es ¿cómo es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración eficaz? Entonces, el primer punto, hermanos, vamos a ver lo que dijo Jesús cuando enseñó a orar. En Mateo 6, el Señor Jesús, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Él expresó el modelo de oración Padre Nuestro, no para que lo repitiéramos siempre, pero sino un modelo de oración. Y el primer punto que vamos a hacer, la oración eficaz, es la secreta. La oración, la conversación que se tiene con Dios en lo secreto. Y vamos a ver por qué. Mateo 6:5. Vamos a leer este versículo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué dice acá Jesús hipócrita? Parecía que fuera fuerte, ¿no? Pero era un término que en el griego significaba, daba a entender que era un actor, alguien que actuaba en esa época. Se usaban tanto los romanos como los griegos unas máscaras, ¿sí?, para actuar. Entonces, como que no estaban siendo tan sinceros, ¿no? Porque había una hora de la oración que era cerca de las 3 de la tarde, y a esa hora las calles se llenaban de gente que iban a orar a la sinagoga o al templo, y ahí aprovechaban algunos, a lo mejor con el ojo medio abierto así, que viviera mucho, y empezaban a orar, Señor, yo que soy tan bueno, y
y haciendo una oración para ser escuchado por las personas. Por eso Jesús le dice, ya tienen su recompensa. Y lo aplaudirán, lo admirarán, mirá qué bien que ora. Y por eso el Señor después le dice, no, ustedes tienen que orar en lo secreto. Y lo que oran en lo secreto, Dios lo va a recompensar en público. Amén. Entonces, no es que, hermano, no vayamos a orar acá cuando a uno está acá arriba y le toca orar, o cuando alguien ora en una reunión de damas, de varones, de jóvenes. No es que no haya que hacerlo así, pero estamos viendo la oración eficaz. Cuando uno tiene un propósito de oración específico por algo, ¿sí? Por el que estudia, por una materia, por una carrera, el que tiene que tomar una decisión por esa decisión, el que tiene que presentarse a un trabajo bueno para que Dios guíe. Y hay tantos motivos de oración. Entonces, primero, la oración eficaz es secreta, ¿sí? No hace falta que todos sepan cómo estamos orando y qué es lo que estamos diciendo. El primer secreto de la oración eficaz es esa oración en secreto, en la presencia del Señor. Recordemos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica. La segunda está también ahí en Mateo 6, versículo 7. La oración eficaz parte de un corazón que conoce al Padre. En estos días estábamos viendo en el grupo de alabanza que a Dios nos podemos dirigir, digamos, como Dios omnipotente, con ese temor, respeto, reverencia, pero también cuando habla la Biblia que podemos clamar ante Él, Abba Padre, es también como un hijo, con la ternura de un hijo hacia un padre que es bondadoso, como terminamos de cantar recién. Entonces, lo podemos admirar a través de nuestra oración, pero también nos podemos dirigir a Él con la ternura con la que un niño se dirige, con un hijo se dirige a un padre, a una madre. ¿Está bien? Entonces, la oración eficaz parte de un corazón que conoce al Padre. ¿Por qué? Mateo 6, 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto tiene que ver con, si alguna vez ha escuchado usted un mantra, la palabra mantra. ¿Qué es un mantra? Es una oración que tiene una dirección específica, y una repetición, y repito, porque creo que con la cantidad de palabras y con lo complicado que pudieran ser esas palabras, los gentiles, los no judíos, no conocían al Dios de Israel, tenían un montón de dioses, entonces querían ganarse el favor de los dioses, y hablando esas oraciones repetidas, ¿sí? Tratando de convencer a Dios. Imagínense un Dios que hay que manipularlo con una oración. No es muy bondadoso que digamos, no es muy poderoso que digamos, pero ese no es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Recuerdo que cuando hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido, nos ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos a Dios no solamente como el Creador, sino como nuestro Padre, ¿sí? Porque Cristo nos redimió y nos acercó al Padre. Entonces, la oración eficaz parte de un corazón que conoce al Padre. Evidentemente, esta gente, los gentiles, no conocían a Dios y por eso trataban de ganárselo con las palabras. Entonces, finalmente, en estos dos primeros puntos, no se trata de nosotros, ni tampoco de la oración. Se trata de Él. Amén. Porque no es la oración, bueno, si ya oré, ya lo doy por hecho, y Dios ya... Evidentemente que Dios nos escucha y que Dios obra en lo que pedimos. Pero primero no tenemos que buscar que nos aplaudan las personas, ni tampoco tratar de convencer a Dios con nuestra oración, porque a veces tenemos el problema, y ¿será que oro mal? ¿Será que no sé orar? ¿Será que me faltan palabras? Hay hermanos o hay líderes que tienen palabras tan bonitas, tan
tan lindas para expresar, pero no es la oración, es el corazón, es conocer al Padre y dirigirnos a Él con la confianza y la seguridad de que Él nos escucha y de que Él nos va a responder. ¿Amén? Entonces las dos primeras características de una oración eficaz es, primeramente, que es secreta, ¿sí? Segundo, que es parte de un corazón que conoce al Padre. Y tercero, volvemos a Santiago, la oración eficaz se hace en fe. ¿Está bien? El apóstol Santiago, en varias oportunidades en la carta lo dice. Vamos al capítulo 1, Santiago 1:5, donde está hablando de cuando necesitamos pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántas veces necesitamos sabiduría? Recuerda que sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento es saber. Sabiduría es saber y aplicar lo que sé. ¿Amén? Entonces, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se la pedimos? Con oración. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero, ¿cómo hay que pedir? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, la oración eficaz es una oración de fe. Es una oración en la que expresamos confianza, seguridad. Señor, estoy confiado, estoy seguro que usted me escucha. No es la fe la que hace la obra. Vieron que han dicho, la fe mueve montaña. ¿Será así? ¿Quién mueve la montaña? ¿La fe o Dios? Dios mueve la montaña, lo imposible, lo inalcanzable, por intermedio de alguien que le pide con fe. Entonces, y fe es no dudar. Estaba buscando me acuerdo, leí una anécdota de una niña que tenía un hermanito que había hecho una trampa para cazar conejos. No sé, viviría seguramente en un lugar rural. Podía cazar conejos y ella se sentía re mal porque le gustaban los animalitos. Entonces dice que llegó la noche, el niño, su hermanito había armado la trampa, todo la había dejado dispuesta, pero la madre vio que la nena la hija fue a dormir muy tranquila. ¿Y cómo estás tranquila? Y estoy tranquila porque ya le pedí a Dios en oración que no caiga ningún conejo. Y además fui y rompí la trampa. No sé si era que confiaba tanto. Ella actuó. Y a veces nos pasa eso. Señor, te pido que tú obres. Y después vamos y tratamos de hacer las cosas nosotros. Eso es una duda encubierta, podríamos decir. Entonces, la oración eficaz es una oración en la que confiamos. Creemos que Dios sabe lo mejor, en el tiempo mejor, y que nos va a sorprender. Amén. Recién leímos en Santiago 5:15 que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Quién sana? La fe, Dios, por intermedio de una oración de alguien que le pidió con fe. Entonces, y la fe siempre está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces la fe, la oración de fe no tiene que ver con resultados, porque a veces nos martirizamos nosotros. Debe ser que no tengo fe, porque le pido y le pido y le pido. No, porque esa fe, esa confianza está sujeta a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. Amén. Entonces no se preocupen. A veces no es que falle la fe, es que Dios está diciendo que esperemos, es que Dios está queriendo otra cosa para nosotros, ¿no? O lo va a hacer en otro momento. Entonces, tercer punto, la oración eficaz se hace con fe.
Cuarto, la oración eficaz tiene motivos correctos. Santiago 4:3, como estamos viendo esta carta de Santiago, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, los motivos incorrectos pueden descalificar nuestra oración delante del Señor. Cuando no es, la clave aquí es porque uno dice, bueno, entonces ¿para qué? ¿Cómo orar? Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Entonces cuando yo conozco a Dios, y lo conozco como Padre, puedo orar en la voluntad de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que nuestro motivo es porque oramos para que Dios me bendiga los planes que ya tengo y ni lo hemos involucrado en los planes que tenemos. Oramos para que Dios me guíe en lo que no le pedí permiso para hacer, pero bueno, ya estoy. Esa es la oración que a veces Él no responde, porque tiene motivos incorrectos, porque a lo mejor es por una cuestión personal, por un placer, por un deseo, pero no es en la voluntad de Dios. Y por eso a veces Él no responde. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces siempre tenemos que pedir la dirección de Dios para que podamos pedir en su voluntad y no en la nuestra. ¿Amén? Quinto, se preocupe que son 20. Penúltimo, la oración eficaz viene de los labios de un hombre o una mujer justo o justa. ¿Qué es esto, hermano? ¿Será que tenemos que ser perfectos? ¿Que no tenemos que tener defectos? ¿Que no tenemos que tener errores? Si es así, hermano, nadie estaría en condiciones de orar, porque no somos perfectos. Pero sí, hermanos, nuestra disposición a hacer lo correcto delante de Dios, eso es lo que no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que Dios ve, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero a partir de ahí, de que Él nos aplicó, nos justificó, tenemos que procurar vivir una vida que le agrade a Dios. Y cuando nosotros estamos buscando agradarle de esa manera, hermanos, esa es la oración del justo, de una persona, de un hombre, una mujer que quieren agradarle a Dios, que no quieren agradarse a sí mismos, que quieren, aún en lo que piden, Señor, quisiera esto para agradarte a ti, para honrarte a ti, para bendecirte a ti. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos. Leímos uno ahí, pero vamos a ir a otros libros. Primera de Pedro 3:7. Aquí hay que prestar atención los esposos, los varones. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Quiénes son ellas? No está diciendo acá que podemos tener muchas esposas. Está hablando, generalizando, ¿sí? Maridos y con ellas, ¿sí? Sabiamente, con la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Amén. Y como a coherederas de la gracia de la vida. No son menos. Coherederas. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí está diciendo, marido, yo no te voy a escuchar una oración si vos no estás comportándote, no estás tratando con honor al vaso frágil que tenés a tu lado. Eso es lo justo delante de Dios. Y acá ya está aplicada la justicia de Cristo y ya nos ha enseñado a que tenemos que honrar a nuestras esposas. ¿Está bien? Entonces, ahí va. Vienen de los labios del justo esa oración eficaz. Mateo 5, 23 y 24. Ahora ya ampliamos. Mateo 5, 23 y 24.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ve? También la falta de perdón, la discordia, es algo que hace que nuestras oraciones pudieran tener estorbo delante del Señor. Porque no estamos actuando en justicia. Bueno, pero no sabe lo que me hizo. Y no sabe lo que nosotros hicimos a Cristo. Y Él nos perdonó. Y si Él está dispuesto a perdonar a nuestro ofensor, ¿cómo nosotros, no? Él que es Dios, ¿cómo nosotros, que somos sus hijos, no vamos a perdonar a aquel que nos ofendió? Amén. Entonces, esto es nuestro corazón como está. Y finalmente, 1 Timoteo 2:8, leemos lo que dice el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde hay que orar? ¿Se puede orar en el trabajo? Y a veces hay que orar en el espíritu, ¿no? El que está en una máquina, Señor, por favor, se le va la mano, ¿sí? Pero Dios, como es omnisciente, conoce nuestro corazón, podemos orar en el espíritu, ¿sí? Clamar al Señor en el espíritu. O los hermanos que trabajan en el Señor, te pido, y después cuando ve la cabeza está toda desalineada, el peluquero. No. Podemos en todo lugar, en el colegio, en la universidad, hermano, cuando iba a rendir, me iba al baño y Señor, tu nombre, voy a rendir. Prepara el corazón de ese profesor, ¿sí? Me tenía que preparar más que nada el mío. Pero en todo lugar. Pero ¿cómo es? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ahí ya tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Entonces, nuestro comportamiento debe ser agradable a Dios. No es que Dios nos va a responder porque nos merezcamos. Nos merecemos que Dios nos responda por la justicia de Cristo en la cruz. Pero sí es importante nuestro corazón, para que no haya estorbo en nuestras oraciones. Y el último punto: la oración eficaz es aquella que le pide a Dios que haga su voluntad. Y esa no es tan sencilla, ¿no? No es tan sencilla. Jesús dijo en Mateo 26, 39, creo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando una de las veces, ya les he contado, pero como hay algunos que no lo han escuchado, se los cuento otra vez. Cuando oré por mi esposa, por mi novia, ¿no? Oraba en lo secreto y en el espíritu, ni hablaba, era todo en mi oración. Dios sabe esa oración. Y hubo un momento que me agradaba ya Claudia, entonces le oraba: Señor, si no es ella, que sea como ella, espiritualmente, ¿no? Pues no hay dos iguales, fisonómicamente, pero que espiritualmente, que tenga esa. Yo le pedía a Dios eso, pero estaba dispuesto a aceptar su voluntad. Si no era, no era. Menos mal que fue. Pero hay veces que no es así, ¿sí? Esto es como algo tan delicado como es un noviazgo para prepararse para el matrimonio, pero hay otras decisiones importantes en las que debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Quiero hacer esto, Señor, ¿lo puedo hacer? Y si Dios nos dice no, debemos aceptar, porque eso es lo mejor para nuestra vida. Él sabe que es lo mejor. Vamos a 1 Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Amén.
Entonces eso nos da tranquilidad, nos da paz, y el momento que Él disponga, obrará en función de esa petición. ¿Cuál es el resultado de la oración eficaz? Terminamos con los aspectos de la oración eficaz. Pero ¿cuál es el resultado? Vamos a Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Esta oración fue hecha por un hombre que primero oraba al Señor en lo secreto, que conocía a Dios, que tenía fe, creía lo que estaba orando en la voluntad de Dios, estaba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Y por eso, hermano, no es que cualquiera puede decir: bueno, Señor, te pido que llueva, que no llueva, ¿sí? Como si fuéramos... Él es el soberano, pero cuando hay un corazón que le cree y cuando está alineado a su voluntad, es poderosa la oración. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho, y da el ejemplo finalmente del profeta Elías. No hay límites, hermano, no hay límites. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. No es que todas las cosas lo que yo quiera, todas las cosas que son necesarias para que usted y yo cumplamos el propósito que Él tiene para con nuestra vida. Y si eso es una esposa, un esposo, un vehículo, una casa, un trabajo, un título, una profesión, lo va a escuchar y va a orar. Amén. Entonces, terminamos con Efesios 3:20. Estos son los resultados de la oración eficaz. Y fíjese cómo enfoca en quién es el que hace. Y aquel, en mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos insta a que podamos tener oraciones eficaces. No una oración por repetir, no una oración porque ahí uno puede contradecirse: bueno, pero Jesús dio el ejemplo de la viuda esa que iba al juez, insistí, y tanto insistí, respondió. Bueno, eso es perseverar en oración, ¿sí? Ahora, no es lo mismo una vana repetición, un repetir y repetir porque sí, porque mientras más le pida y más se lo diga, más lo voy a cansar, y llega un momento que dice: bueno, está bien, le voy a responder. No, hermano, Dios no se hace problema. Pero sí, cuando hay una fe en el corazón, y que insiste, y que persevera, Dios dice: yo tengo que recompensar a este hombre, a esta mujer, a este hijo que cree, que espera, que está pidiendo mi voluntad. Yo le voy a responder mucho más abundantemente de lo que pidió o ni siquiera se imaginó. ¿Cuántos han experimentado esto? Yo lo he experimentado, y seguramente usted también. Así que, hermanos, Dios nos insta a que oremos y que podamos tener una oración efectiva, eficaz, porque puede mucho. No es la oración, no son mis palabras, no soy yo, es el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios, el cual se manifiesta en aquellos que le creen y confían en Él. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor y vamos a hacer una oración eficaz. ¿Qué le parece? Amén. Así que mientras yo estoy orando, usted pídale al Señor: Señor, quiero que esta palabra se confirme en mi vida, se confirme en mi corazón. Tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer este trámite, tengo que hacerme este análisis, tengo que solucionar esta dificultad, este problema. Señor, en tu nombre. Amén. Invito a que cierre sus ojos.
Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por esta maravillosa oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. En esta carta tan linda, Señor, tan profunda de Santiago, nuestro hermano, que le tocó una época difícil, Señor, pero cómo, además de los consejos que recibió de parte tuya para transmitirle a los hermanos de Jerusalén, también hubo una fuerte enfoque en la oración. Y hay una expresión tan poderosa: la oración eficaz del justo puede mucho, Señor. Gracias, Padre Santo, porque evidentemente estamos en épocas, Señor, donde necesitamos tener esa conexión continua contigo, no solamente para pedir, no solamente en nuestra necesidad, sino también en nuestro reconocimiento, en nuestro agradecimiento a ti por todo lo que ya has hecho, Señor, por nuestras vidas. Pero nos enseña que en tiempos de dificultad podemos ir a ti. Cuando hablaba, le daba el ejemplo de que pidan sabiduría. Dios lo dará abundantemente y sin reproche. Así es tu corazón, Señor. Cuando ves una vida, cuando ves un corazón que depende de ti, que no cree que puede solo o puede sola solucionar las situaciones, sino que va a ti en esos momentos de dificultad. Como decía el ejemplo del hermano al principio, entrega ese vaso, Señor, que está siendo pesado, que empieza como algo que podemos soportar, pero llega un momento que no se soporta. Señor, esa confianza, esa fe, esa convicción, ese conocimiento de un Padre bondadoso es el que nos lleva a esperar y a confiar en que tú nos oyes. Y las respuestas empiezan con la oración. Porque si no oramos, si no te buscamos, Señor, nunca habrá una respuesta. A pesar de que tú le dijiste a los discípulos, porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad antes de que las palabras estén en vuestros labios. Pero no es que le estaba aconsejando que no oraran, sino hay que expresarlo, aunque Dios lo sabe, porque esa expresión habla de una dependencia, Señor, de ti. Y por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos depender de un Dios bondadoso, un Dios amoroso, que ha sido siempre bueno, que ha sido siempre fiel. Y en esta hora, Señor, queremos presentar ante ti todas aquellas montañas, aquellos imposibles, Señor, que a veces se presentan delante de algunos de tus hijos, Señor. Problemas familiares, problemas aún económicos, problemas de deudas, problemas de salud, Señor, tan delicados, problemas laborales, problemas de pecados, justamente porque ahí también Santiago hablaba de que serían perdonados sus pecados cuando había arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, que puedan direccionar esa fe en aquel que todo lo puede, en aquel que no hay nada imposible para Él, en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, en aquel que tiene poder para responder y sorprendernos de una forma, Señor, más abundante que nosotros ni entendemos, Señor. En el nombre de Jesús, todo imposible, Señor, queda allanado cuando lo comparamos con el Dios de lo imposible, con el Dios todopoderoso, con nuestro Padre, nuestro campeón, nuestro Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos miras como hijos amados y estás siempre, Señor, dispuesto a respondernos. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, por cada uno de esos imposibles, en el nombre de Jesús. Tus hijos han estado clamando, hay imposibles, hay problemas legales, hay problemas a veces que parecen que no tienen solución desde el
plano, del punto de vista natural, pero Señor, lo espiritual es lo que maneja lo natural. Y creemos, Señor, que cuando hay hombres y mujeres de fe que tienen una oración eficaz, es una oración en lo secreto, una oración de un corazón que te conoce, una oración que confía, que tiene fe, una oración que no pide de una forma incorrecta en tu voluntad, una oración que parte de un corazón que está a cuenta contigo, que está buscando agradarte, y una oración que busca tu voluntad. Será como la oración de Elías, que oró para que no lloviera por 3 años y medio. Es prácticamente imposible, pero cuando hay una oración de por medio de un corazón que te cree, todo lo imposible es hecho posible, porque tú eres el que responde. No es la fe, no es la oración, eres tú, el Dios de lo imposible, el que hace las cosas. Por eso, en el nombre de Jesús, todo imposible va a comenzar a caer. Todo imposible lo vamos a empezar a ver como algo tan pequeño comparado con tu magnitud, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú obras sanidad, que tú obras, Señor, en trámites, que tú obras, Señor, aún en el análisis, que tú obras, Señor, en la universidad, que tú obras, Señor, en materias que parecen imposibles para aquellos que están estudiando. Tú obras y das sabiduría, tú encaminas todo, Señor, para bien, porque tú eres un Dios que nos ha llamado no a fracasar, sino a vivir en victoria. Por eso, gracias, Señor. Queremos levantar siempre esa oración eficaz de un corazón que procura agradarte, porque puede mucho, Señor, porque ahí nos conectamos con el Todopoderoso, Señor. Ese poder que opera en nosotros se manifiesta en lo natural y nos podemos, Señor, gozar de que tú has de obrar conforme a tus propósitos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. Te bendecimos, Señor.